Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya lo has visto en el título, pero hoy se viene temazo. Hoy vamos a hablar de cómo dejar de compararnos, algo que nos pasa a muchas personas. Y este fue uno de los podcasts que nos propusisteis vosotras hace ya un tiempo y aquí estamos con un tema que nos importa y nos interesa tanto a todas nosotras o a muchas de nosotras. Y antes de presentaros a la compañera que hoy me acompaña, quiero daros la bienvenida a todas las personitas nuevas que habéis llegado en los últimos días, porque yo de verdad pienso, si a mí me llegan a decir hace 4 años que un podcast de salud mental lo iban a escuchar tantas miles de personas, yo de verdad que digo, mentira, no me lo creo. Pero aquí estamos. Y gracias, de verdad, gracias a vosotras, no solo por apoyar y por escuchar el podcast, también por enviarlo a las personas que estáis o que tenéis a vuestro alrededor y por hacer que la salud mental cada vez pues, sea más accesible y que tengamos cada vez un poquito más de información, que muchas veces decimos, oye, esto es solo un podcast, los trabajos individuales requieren de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, pero, la información es poder y saber alivia en sí mismo, así que me alegra que cada vez seamos más por aquí. Y bueno, para las que no nos conozcáis, pues nosotras somos estupendas y somos un centro de salud mental y bienestar. Y no solo tenemos un podcast, tenemos muchísimas cosas más, una cuenta de Instagram maravillosa, un blog, hacemos terapia tanto online como presencial en Barcelona y en Madrid, y un retiro, y cursos y talleres, y muchas cosas que hacemos que os invitamos, ¿no?, a que podáis pues echarle un vistacillo, porque si has llegado a este podcast igual es porque hay un tema que te inquieta o algo en lo que te gustaría trabajar, y me gustaría pues decirte de entrada que no tenemos por qué quedarnos aquí y que podemos acompañaros de muchas formas. Y ya está. Que bienvenidas al podcast de hoy. Hoy os voy a presentar a Cristina. Ella es compañera de terapia online y es el primer podcast que grabamos juntas. El primero, efectivamente, con muchos nervios, pero a la vez con muchas ganas. ¡Qué guay! Agradecerte mogollón la oportunidad, ¿no? Y también, como comentabas tú ahora al principio, la oportunidad de ver desde dentro cómo esto va creciendo y sobre todo cómo va llegando a tanta gente. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias, porque yo siempre digo, todo lo que nosotras que hay un equipo grande y hay un equipo que está en una oficina haciendo que las cosas pasen, pero yo siempre digo, vosotras estáis ahí como en primera línea de batalla. A pie del cañón. Total. Y aparte de que me da mucha envidia, porque a mí me encantaría poder estar ahí, pero también me siento súper agradecida porque al final quienes acogéis y acompañáis a las pacientes que llegan, pues sois vosotras. Muchas gracias, pero al final, como decías, es una parte, ¿no? Y también pues poder tener ciertas herramientas como este podcast que ayuda a la gente que a lo mejor no está preparada para dar ese paso de iniciar terapia o que no se puede permitir todavía hacerlo, ¿no? Pues creo que es de gran ayuda. Total. ¿Sabes lo que nos dicen mucho? Cuando tengo la oportunidad de, vamos a las actividades de presencia o en el retiro o veo a alguna chica en el centro o personita en general, y me vienen y me dicen, gracias por el podcast tal, porque me sentí comprendida, como que de pronto sentí que lo que me pasaba, como que era normal, ¿no? Dar forma. Justo, y pienso, qué bonito, porque al final se trata de eso, no se trata de que tú escuches este podcast y digas, ¡hala, ya tengo la solución a todos mis problemas! Totalmente. Pero sí encontrar un poco de cobijo. Totalmente. Y oye, Cristina, hoy traemos un tema muy guay, que de hecho estaba diciendo, vaya temazo, ¿no? El cómo dejar de compararnos. La verdad que cuando me lo propusisteis me pareció ya de por sí un temazo, pero a medida que iba escuchando, buscando información, cómo quería estructurar esto, ¿no? Cada vez me parecía más interesante aún, me parece que se me iba a quedar corto para hablar de todo lo que me gustaría, ¿no? Porque como te decía antes, al final esto es solo un poquito de todo lo que hay detrás, ¿no? Es algo que realmente aparece mucho en consulta cuando la gente viene a terapia, pero también tiene su trama detrás, ¿no? Es la punta del iceberg, ¿no? Hay mucho más de fondo. Y eso es lo que poco a poco vamos a ir viendo aquí. Desengranando un poco. Pero gracias por decirlo. De hecho, cuando antes me lo has comentado, te he dicho, dilo, Cristina, porque eso habla de nuestro enfoque y nuestra forma de entender la psicología. Porque muchas veces llegamos a consulta, bueno, a mí me ha pasado como paciente, ¿no? Es que tengo mucha ansiedad, ¿no? Es que siento que me comparo mucho, es que... Y cuando descubres, ¿no?, que eso es solo el síntoma de algo, pues el iceberg, ¿no?, de algo mucho más profundo, que tiene mucho que ver con tu historia, con tu herida,
Luego veremos. Y piensas, wow, pensaba que era una tontería y no lo era. Y que realmente es la señal de alarma, ¿no? Como cuando se te enciende ese piloto en el coche, pero que realmente hay que ver de dónde viene ese fallo, de dónde se está produciendo, dónde aprendí yo a hacer eso. Total. O sea que... Pues antes de empezar con mi primera pregunta para ti, a mí me gustaría hacer una preguntita a las personitas que nos están escuchando. Siempre lanzo una pregunta a ellas para que podamos darnos cuenta de que lo que nos pasa a nosotras no solo nos pasa a nosotras. Os lanzo la pregunta, ¿alguna vez habéis sentido o sentís que os comparáis con otras personas? Y me refiero desde un lugar como insistente, como constante, como disfuncional, algo que realmente está afectando a tu vida, no en plan me comparo una vez aleatoriamente sobre algo concreto, sino siento que esto está de alguna forma conduciendo, ¿no? mi forma de moverme en el mundo, ¿no? A través de la comparación con otras personas. No sé de dónde nos veis o nos escucháis, pero yo os invito a que nos lo compartáis desde Spotify, YouTube, donde sea, porque es muy bonito, ¿no? Poder leeros y es muy bonito que otras personas lean lo que estáis compartiendo, porque ayuda, pues eso, ¿no? A darte cuenta de que lo que nos pasa historia de muchas, como digo yo. Y a mí, Cristina, me gusta siempre empezar por el principio, que son como las causas, que para mí tiene que ver con el origen, ¿no? Con aquellas cosas que quizá estaban debajo de ese iceberg, ¿no? ¿Qué puede estar causando el que yo hoy me esté comparando constantemente con otras personas? Al final yo creo que vivimos en un sistema que nos ha abocado un poco a eso, ¿no? Hemos crecido mediante la comparación, mediante el fulanito ha sacado esto, tú qué nota has sacado, ¿no? Como hijos, ¿no? Muchas veces en casa o cuando ibas con una nota, ya fuese buena o mala, allí esa comparación de ¿y menganito qué ha sacado, ¿no? Yo como hermana pequeña, ¿no? También es un gran melón el tema de los hermanos y el tema de las comparaciones. Y en muchas ocasiones también me he sentido muy comparada, y al final yo creo que es algo con lo que creces, y inconscientemente muchas veces la gente no lo hace con esa mala intención, ¿no? Sino con esa mejora. Y aquí creo que en ocasiones nos vamos a la comparación negativa, pero también a la comparación que me lleva a la autoexigencia y al perfeccionismo de tengo que llegar a estos estándares, tengo que llegar a este objetivo, ¿no? Sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta un poco cuál es mi situación, de dónde parto. Total. Mira, hemos empezado el podcast y ya tengo ganas de llorar. Te lo juro, porque aunque evidentemente hay momentos de mi vida, muchos, en los que me he comparado y me sigo comparando, he conectado mucho con lo que has dicho de la autoexigencia. Y ¿sabes dónde me pasa especialmente? Que esto es otro melón, lo que pasa que no es el melón más habitual, ¿no? No es común, pero hay un meloncito ahí que es el emprendimiento. Totalmente. La verdad que esto es algo que está muy guay que venga a la mesa, ¿no? De hecho, hay un estudio, no me acuerdo, soy muy mala para los nombres, pero sí que les animo a que lo busquen, en el que habla precisamente, ¿no? De esto en el trabajo, ¿no? Muchas veces no me comparo solo lo que yo voy consiguiendo, sino en lo que los demás tienen o lo que los demás han alcanzado. Y si a mí me dijesen que voy a ganar o voy a conseguir X más que hace 3 meses, pero que tú vas a conseguir más aún, no me sentiría satisfecha, porque sentiría que estoy fracasando o que sentiría que no estoy a la altura. Y justo me parece muy interesante, ¿no? Cómo no conseguimos utilizar esa comparación como un beneficio, ¿no? Como coger a nuestro yo del pasado, nuestro yo de hace 3 meses, y decir qué tenías y qué tienes ahora. Y sin embargo sí que somos capaces de hacerlo con cualquier persona de la calle, con cualquier persona que esté emprendiendo y que tenga un negocio aún mayor, o que tenga un físico mejor, o que tenga más dinero que yo, o una vida aparentemente más feliz. Total. Real es así. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo muchas veces pienso, cuando yo estaba en una posición diferente o en un lugar diferente en el que me encuentro ahora mismo, me comparaba con las personas que estaban donde yo estaba y pensaba que esas personas habían alcanzado ya el sumum y que ya no se comparaban con nadie. Pero realmente es una trampa, porque tú, aunque hayas evolucionado y estés en un lugar diferente en el que estabas anteriormente, siempre tienes algo con lo que comparar. O sea, nunca llega un momento en el que dices, ya está,
ya no me comparo con nadie porque yo estoy en el prime de la vida. ¿Sabes por qué creo que ocurre esto? Porque al final, cuando nos comparamos con otras personas, realmente lo que queremos no es lo que esas personas tienen o lo que están consiguiendo. Lo que realmente queremos es sentirnos como creemos que se están sintiendo esas personas cuando lo consiguen. Y al final las emociones son cambiantes. Las situaciones pues son más objetivas, las vas consiguiendo, pero las emociones no. Y a lo mejor también tú estás poniendo tu foco en algo diferente, ¿no? Piensas que para ti el ser feliz, ¿no?, es tener un emprendimiento, pero no eres consciente de todos los quebraderos de cabeza, de toda la ansiedad que te va a producir estar detrás de eso, o piensas que para ti lo ideal y lo maravilloso sería un viaje a Maldivas, bucear con tiburones, y yo creo que ahí tienes que pararte y pensar, ¿qué es lo que yo quiero conseguir cuando yo esté ahí? Pues realmente a lo mejor con ese viaje a Maldivas lo que quieres es paz, tranquilidad, desconectar de tu trabajo que te trae loco, ¿no? Y es que a lo mejor eso lo puedes conseguir en una casa rural, en el pueblo, al lado de donde vives, sin tener que cogerte un avión y sin tener que meterte a bucear con tiburones, ¿no? Entonces creo que en ocasiones deberíamos de poner mucho más el foco en lo que queremos sentir cuando yo consiga eso, o en cómo yo creo que me voy a sentir ante esa comparativa, que realmente en conseguirlo, ¿no? Total. ¿Y sabes con qué me está conectando esto? Yo ya te lo he dicho al principio, yo me voy a pasar el guión por el forro, ¿vale? Eso está muy bien. Redes sociales. Un buen melón. De hecho, es otro de los temas que me gustaría traer, ¿no? Yo mi trabajo fin de grado justamente lo hice de esto, de cómo influían las redes sociales, concretamente en la autopercepción, en la imagen corporal, ¿no? Y cuando tú te pones a buscar el cómo dejar de compararme en Google, lo primero que aparece, ¿no?, y es súper recurrente, elimina las redes sociales, o limita las redes sociales, o restringe las redes sociales. Y realmente yo creo que esto no es la solución, ¿no? Porque al final continuamente va a haber comparaciones, pues en la valla publicitaria del metro, o con tu amiga, o con tu vecina, ¿no? Creo que las redes sociales son como un buen escenario precisamente para hacer todas esas comparaciones, pero realmente el problema está más allá. El problema está en esa autoestima, el problema está en cómo tú te sientes y en encontrar un poco el equilibrio entre lo que yo sigo, ¿no? Si a lo mejor pues me estoy obsesionando demasiado con, por ejemplo, el calzado respetuoso, ¿no? Pues a lo mejor lo que debo de hacer también es introducir pues otro tipo de desconexión, que no todas las cuentas que yo sigo sean sobre eso. No tanto como eliminarlo, porque voy a seguir, si algo me motiva, si algo me gusta, voy a seguir buscando temáticas sobre eso, voy a buscar noticias, voy a buscar artículos, y hay vida más allá de las redes sociales. Ya nos comparábamos antes de que existiesen las redes sociales, pero sí que es cierto que se ha potenciado mucho esa comparación desde entonces. Total. Esto a mí me lleva, fíjate que yo cuando pienso en las redes sociales, yo tengo ahora tengo otras muchas, pero una de las cosas que me comparo es que a mí me gusta mucho crear contenido y literal, de verdad, no tengo tiempo ni energía material de hacer nada. O sea, no tengo. Y me castigo mucho por eso, porque yo pienso, cuentas, espacios de salud mental, personitas que hablan desde un mismo enfoque del que podría hablar yo, y pienso, joder, ¿y por qué ellas pueden y yo no? ¿Y por qué ellas pueden y no yo? Y hay veces que tengo que hacer el ejercicio en esto de decir, mira, Yaiza, pues porque a lo mejor no tiene una empresa como la que tienes tú, a lo mejor no están estudiando una carrera como la estudias tú, a lo mejor no tiene una relación de pareja que hay que cuidar, a lo mejor muchas cosas, ¿sabes? Y aparece ahí de pronto, menos mal, un poquito la autocompasión, porque hay veces que dices, mira, ya me cago en todo. Es súper agotador estar continuamente, ¿no?, comparándome con esto, y sobre todo justo este ejemplo que estabas poniendo, ¿no? A lo mejor ellas. Sí que es cierto que yo creo que nos da un alivio temporal el compararnos, ¿no?, y sacar como la parte negativa que pueden tener ellas, pero realmente no deja de ser otra comparación. Realmente no dejo de estar comparándome para salir beneficiado, y al final la comparación sí, la he cambiado de un lado a otro, pero sigue siendo comparación. Entonces, al final volvemos a lo mismo. ¿Qué quiero conseguir? Bueno, pues es que a lo mejor yo soy feliz consiguiendo publicar un post 2 a la semana, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? No tanto como comparativa de a lo mejor ellas, sino como teniendo en cuenta mi contexto. ¿Qué
¿qué tengo yo ahora mismo? Yo tengo que equilibrar un poco mi vida, y un ejemplo que pongo mucho en consulta es que tú tienes que contemplarlo como si fuese el quesito del Trivial, en el que tienes que conseguir esos quesitos, ¿no? Entonces, yo tengo más quesitos aquí, ¿vale? Entonces, mi tiempo no puede ser el mismo el que yo dedique, tengo que dividirlo, tiene que ser equitativo, pero no tanto desde a lo mejor ellas o desde es que ella no es tan buena en esto o ella no tiene esto, sino desde un poco el entender qué me falta a mí. Total. ¿Qué me falta a mí? Gracias por darle una vuelta, de verdad. Mira, yo siempre pienso qué afortunada soy de estar grabando estos podcasts, te lo juro. Es que yo hago terapia todos los viernes que grabo, hago terapia gratis con vosotras. Realmente lo es. Realmente, como hablábamos antes, al final esto es la punta del iceberg, ¿no? Y te permite abrir un poco ese foco, pero también es cierto, ¿no? Todo lo que hay debajo y de dónde vienen esas creencias y dónde yo aprendí a compararme de esa manera, y cómo yo me siento cuando yo hago eso, ¿no? Sí que es cierto que es una buena manera de abrir un poco los ojos, de entenderme, de buscar un poco esa paz, pero el trabajo en terapia también es muy importante, porque al final somos muy diferentes y cada uno arrastra lo suyo. Total. De hecho, esto me ha llevado, ahora que estamos hablando de las redes sociales, también he pensado en otro tema que digo, mira, yo no estoy ahí, pero yo creo que eso tiene que ser también un temazo, que es el de la maternidad, ¿no? Uf. El compararse con, mira, ella tiene tiempo para ir al gimnasio, para tener una vida, y yo no tengo tiempo ni de ducharme, ¿qué estoy haciendo mal, verdad? Todo el rato es como ese castigo de qué estoy haciendo mal yo. Totalmente. Al fin tengo el problema. Sí que es cierto que yo creo que al final el cerebro es negativo por supervivencia, ¿no? Nunca cuando me veo en esas situaciones encuentro ese punto de calma, ¿no? Cuando me veo tan bajita de ánimo, cuando me veo tan baja de autoestima, al final busco esa comparación negativa y ese machaque que lo único que hace es que me hunda aún más. Y sí que es cierto que también no es oro todo lo que reluce. Yo tengo que, una vez más, valorar mi contexto. ¿Cómo ha sido mi parto? ¿Cómo está siendo mi maternidad? Es que a lo mejor realmente a esta persona le hace feliz el ir a Pilates y a mí me hace feliz estar en casa sin haberme peinado, sin haberme maquillado, viendo a mi hijo jugar. Entonces, sí que es cierto, ¿no? Y muchas veces dentro de la comparación también entra otra pincelada, ¿no? Que es la obsesión. Al final la comparación está muy bien. Si nosotros no nos comparásemos, no creceríamos como personas. Pero ¿hasta qué punto yo me estoy obsesionando con mi maternidad, por ejemplo, ahora que lo sacas, ¿no? ¿Hasta qué punto yo realmente estoy focalizando toda mi mejora o toda mi valía como persona, como mamá? Yo antes de ser mamá también era mujer, también era estudiante, también era hija, ¿no? Entonces, ese punto obsesivo en el que a veces nos vemos en ese bucle que no conseguimos salir de ahí. Total. Pues reenganchando un poco con una de las cosas que decías antes, pero la volvemos, ¿cuáles son las consecuencias de estar comparándonos constantemente? Al final está claro que daña muchísimo tu autoestima, ¿no? El cómo tú te visualizas y cómo tú te percibes. Yo creo que esa autoestima, al final, cuando yo me paso todo el día comparándome y efectivamente esas comparaciones no valen más que para salir perdiendo, ¿no? No hay ninguna partida que gane ni que empate, siempre encuentro ese pero, al final mi autoestima se hace añicos. También esa comparación muchas veces influye mucho en la manera en la que yo me relaciono con el mundo, ¿no? Hace unos meses escuché también un podcast vuestro, ¿no? El cómo dejar de estar a la defensiva, que habla un poco de eso, ¿no? Y que cuando yo vivo en una constante comparativa, yo lo veo todo como una amenaza. Y yo no soy capaz de bajar esas defensas. Entonces, al final también es una consecuencia, ¿no? El estar totalmente en una situación de indefensión de por dónde me va a venir y directamente ataco, porque antes de que me den ya doy yo, ¿no? Y efectivamente se dañan mucho también las relaciones interpersonales que nosotros mantenemos con el resto.
yo voy a preguntarte una cosa, Cristina. Cuando hablamos, por ejemplo, de la autoestima, me lo imagino como un poco así, porque yo nunca sé qué viene antes. Es ¿el huevo o la gallina? Es mi eterna duda. De hecho, antes de ayer tuve terapia y le decía a la terapeuta, digo, pero a ver, ¿es mi ansiedad que me genera esto o es esto lo que me genera la ansiedad? No sé qué viene antes. Y yo me veo porque que no consigo cómo entenderlo. Creo que es un poco las dos cosas. Porque entiendo que parte de, volviendo a la pregunta atrás de cuáles son las causas, ¿no? El origen. Parte de por qué yo me comparo es desde una falta de autoestima. De una falta de autoestima y de una falta también de interiorización. Vale. En el sentido de que cuando crecemos, ¿no? Como te comentaba antes, nosotros vamos aprendiendo y vamos comparándonos y con ello aprendemos, ¿no? Pero ahí el clic está en el momento que yo descubro que soy diferente, en el momento que yo descubro que no tengo un cuerpo normativo, o en el momento que yo descubro que hay esta diferencia con mi compañero de clase o con mi hermano o con mi primo, ¿no? Ahí es donde poco a poco se va haciendo añicos esa autoestima. Hay muchas teorías sobre esto y de hecho es normal que te lo preguntes porque a día de hoy yo creo que está un poco confuso también, ¿no? El hecho de ¿realmente nazco con mi autoestima dañada o es el entorno el que va haciéndola a pedazos poco a poco? Entonces, bueno, al final dos hermanos pueden vivir perfectamente en la misma familia, tener las mismas circunstancias y para uno no haberle generado absolutamente nada y el otro llevar años de terapia trabajándolo. Entonces, creo que ahí entra también mucho la personalidad con la que yo afronte las cosas. Y cada uno somos distintos y tenemos una personalidad diferente, ¿no? Justo. Claro, yo te lo preguntaba porque digo, si una de las causas de por qué me comparo es la autoestima, pero luego a la vez es una de las consecuencias. Totalmente. Es como que si tú ya vienes con la autoestima flojilla, jodida, y te comparas, desde esa comparación muy lejos de aprender a reforzar, ¿no? O a mirarme con ojos más compasivos y a ver partes de mí que me gustan, que son bonitas, que aprecio, que valoro, que, o sea, de trabajar en mi autoestima, la machaco más, ¿no? Y entonces entras en esa rueda. Totalmente, al final es como cuando yo tengo una lesión, ¿no? Y muchas veces me paro a preguntarme el por qué. ¿Y por qué tengo la autoestima dañada? ¿O por qué tengo esta lesión? Y no es tanto el pararme a preguntar el por qué, ¿no? Sino el qué puedo hacer yo para cambiarlo. Porque al final ese por qué me hace entrar en un bucle y una metáfora que siempre pongo en terapia no es, yo voy caminando por el campo y me pica una serpiente y yo tengo dos opciones, ir al médico, ¿vale? Buscar soluciones y luego preguntar por qué me ha picado o quedarme en medio del campo preguntando ¿y por qué a mí? ¿Y por qué no a mi compañero? ¿Y de dónde vino? ¿Y de dónde salió? Entonces creo que el buscar el por qué esa autoestima está dañada, ¿no? Es necesario, pero quizás desde un momento de calma y autocompasión. No tanto en ese momento de crítica rotunda, de machaque y de bucle autodestructivo. El pararme a pensarlo, ¿no? Una vez estoy en busca de esas soluciones y no antes. Entonces ese es un poco el por qué la autoestima es motivo y también causa. ¡Wow! Yo de aquí salgo con el máster general sanitario, por favor que me lo convaliden ya. Cristina, vamos a ir como a la última pregunta, que para mí es como la forma más bonita, ¿no? También de cerrar el podcast, siempre lo cerramos así, porque yo pienso muchas veces, o siempre que grabo intento no, me conecto como con la personita que está ahí escuchando. Supongo también porque yo he creado esto desde el yo. No desde el yo, mi ego, sino desde las necesidades que un día tuve y que sigo teniendo, ¿no? Como paciente. Uh-huh. Y yo, en su día, hace años, cuando antes de empezar mi proceso de terapia, yo escuchaba podcasts de salud mental y me ayudaban a recibir ampliar mi mirada, ¿no? Y a ver partes de mí que quizá no conocía, a cuestionarme otras cosas. Y hay veces que me quedaba con esa cosa de, bueno, de puta madre, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago con esto? Yo ya he escuchado el podcast, me he dado cuenta de que estoy muy jodida de comparativa, pero ¿qué hago, no? O sea, supongo que la pregunta que todo el mundo se hace, que nos hacemos es, yo quiero dejar de compararme siempre, ¿no? Esa cosa de quítamelo. Y supongo que esto es imposible.
no es tanto imposible, sino que creo que también hay que utilizar el enfoque adecuado. Como bien hablábamos antes, ¿no? Todas esa punta del iceberg, ¿no? Al final yo creo que están bien ciertos tips, ¿no? Muchas veces la gente viene a consulta buscando ¿qué hago? ¿No? Dime deberes, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Pero creo que al final una parte muy importante es entender de dónde viene, entender cómo yo aprendí a compararme, por qué a mí me hace tanto daño, qué creencias han crecido en mí y por qué las sigo reproduciendo ahora, por qué sigo reproduciendo esos patrones. Al final yo podría trabajar, ¿no? Y podría darte estrategias para que tú dejes de compararte en el momento actual. Elimínate las redes sociales, no te compares, ¿no? Que es algo muy... deja de compararte, ya. Vale, ¿cómo? Entiende el por qué, qué emoción está habiendo en mí, ¿no? ¿Qué ha destapado esto en mí? No soy suficiente, no soy lo suficientemente válida, no me merezco esto. Creo que eso va mucho más atrás. Creo que eso va mucho más atrás y que es importante, ¿no? Ese autoconocimiento, ese entenderme, ese saber buscar las soluciones acordes también a cada persona. Esto, uno de los procesos de terapia que yo hice, en concreto el primero, yo fui por motivo de estrés laboral, luego apareció un trauma de narices, pero yo súper bien, ¿eh? Yo estaba súper bien. Maravillosa. Yo estaba súper bien y al final pues una de mis grandes problemáticas toda mi vida pues ha sido las relaciones sexuales, ¿no? El no tengo ganas, no me apetece, no quiero. Entonces yo era muy insistente en terapia de, bueno, pero ¿cuándo vamos a trabajar, no? El que yo tenga ganas de tener relaciones. ¿Y cuándo? Era muy pesada. Y me acuerdo una vez, es que claro, yo sentía que la terapeuta me hacía, no un poco de ghosting, pero era como si ella escuchaba la, ¿sabes? Así como... y lo pasase por encima. Sí, y yo, bueno, se lo voy a volver a repetir, a ver si es que no lo pilla. Y ya me acuerdo que una vez ya me dijo, Yaiza, olvídate de esto. O sea, vamos a trabajar en esto otro. Es que probablemente ya estabais trabajándolo. Y cuando trabajemos en eso, eso se recolocará. Y pasó, pero no solo con el tema de la sexualidad, con otras muchas cosas. Es como si no trabajara directamente en el foco de donde yo pensaba que estaba el problema. Totalmente. Sino que comprendiendo e integrando partes de ese puzzle. Justo. Lo otro... fue encajando. Eso es. Y muchas veces pasa, ¿no? A veces llegan pacientes a terapia. Yo entiendo que al final cada persona pues a lo mejor necesita diferentes cosas y no está en el mismo punto o no está preparado para entrar a ciertos temas, ¿no? Yo creo que en ocasiones de repente, y al final hay pacientes con los que llevas mucho tiempo y de repente salen cosas y dices... Nunca me había contado esto, ¿no? Y no significa que no estuviera ahí. Entonces yo creo que al final lo que más te dicen no es no quiero ir al pasado, quiero centrarme en el presente. Ya, pero es que el presente es una consecuencia de tu pasado. Es que el presente no es más que una proyección y estás repitiendo los mismos patrones, ¿no? Entonces el trabajar también eso e incluso a veces, pues lo que tú dices, tocas teclas que para ti no están conectadas, pero que sí que tienen mucha conexión. Total. Bienvenidas a terapia. Bienvenida a lo mejor y a lo más jodido de tu vida. Totalmente. Y sobre todo es muy importante, sé que lo repito mucho, pero el estar preparado para ello. Total. Yo siempre lo digo. A veces cuando entramos como en esta dinámica de pida ayuda. Oye, mira, déjame en paz. Hay veces que no estoy preparada. Totalmente, y es muy importante, ¿no? Porque muchas veces también es cuando a lo mejor pues empiezo un proceso, no lo sigo, al mes vuelvo, esto no me sirve, esto no me ayuda, ¿no? Y es que a lo mejor simplemente necesitas reposarlo, necesitas integrarlo y más adelante llegará el momento en el que sí que puedas pedir esa ayuda, sí que estés capacitado y no es tanto, ¿no? A veces cuando la gente dice, es que no quiere pedir ayuda. No, es que a lo mejor no puede pedir ayuda. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Por todo lo que has compartido, de verdad. Me voy a apuntar el podcast de la comparación de hermanos pequeños a hermanas mayores. Ahora, en cuanto cerremos, me lo apunto para que vuelvas y grabemos ese podcast. Temazo. Total, porque además yo soy la hermana mayor. Y una de las cosas que estoy trabajando con mi hermana tiene 10 años menos que yo, o sea, es la pequeña.
Y tiene una parte como positiva, vamos a ponerlo así, pero tiene otras no tan positivas, especialmente para ella, y es que yo ya he abierto un camino muy amplio y parece que el camino que ella tenía que seguir era el que yo había abierto y no existía otro, ¿no? Y ahora que pues yo tengo 33, ella tiene 24, o sea, nos llevamos 10 años, pero por meses. Y hablamos ahora de esas cosas y es como muy bonito hablar, pero a veces ella incluso me dice, Tata, menos mal que te quiero y que hemos hecho mucho trabajo para querernos de esta manera, pero era como para odiarte, ¿eh? Totalmente. O sea, te podría haber odiado mucho. Yo creo que las relaciones más tóxicas, a veces las primeras, los privilegiados o los desgraciados que tenemos hermanos, son nuestras primeras relaciones tóxicas. Total. Pues oye, me la apunto. Hemos dejado aquí como... un poco en el aire. Total. Un poquito de hype y ya volveremos. De verdad, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho este podcast. Ha sido un placer. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más por estar aquí. Felicitaros también por haber guardado este espacio para mirar un poquito ahí donde nos duele, donde incomoda. Yo siempre pienso, wow, es que no es un podcast fácil, porque a veces lo escuchas y toca partecitas de ti que no son agradables, y me gustaría pues decirte, ¿no? que te puedas dar ahora lo que estés necesitando. Quizá necesitas dejar de escuchar este podcast en 30 veces, ahí fraccionados en 3 minutos, o darte un paseo, o buscar un abrazo, escribirnos y compartirnos cómo te has sentido. Lo que sea que necesites estará bien. Recuerda que estamos aquí para todo lo que necesites, ya sabes dónde encontrarnos, te lo he dicho al principio del podcast, no me quiero repetir que soy muy pesada. Y nada más, gracias también por seguirnos en Spotify, porque es una forma muy bonita de darnos las gracias y también de que te avise Spotify de cuándo subimos un nuevo podcast, y por todo el apoyo y el amor que nos dais. De verdad, muchísimas gracias una semana más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!